Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar, mejor dicho, la clase que ya veníamos hablando acerca del siervo con un mundo interior organizado, y habíamos empezado a hablar acerca de lo que son los obstáculos para la mente cristiana. Amén. ¿Recuerdan los obstáculos que vimos en la clase anterior? Vimos 3. Distracción, vimos prejuicio y orgullo, ¿sí? El punto número 3. Hoy vamos a continuar sobre estos obstáculos para la mente cristiana, siempre resaltando y remarcando que un cristiano debe tener una mente cristiana, ¿verdad? Valga la redundancia. Un cristiano debe buscar alcanzar esa mente impactada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y a través de la oración lograr la madurez espiritual para poder dar frutos y, sobre todo, en el caso de que estemos sirviendo, poder servir al Señor de la mejor manera, honrando su nombre y manifestando su imagen. Amén. Vamos a continuar entonces hablando de un cuarto elemento obstaculizador para esta mente cristiana, y es la duda y la inseguridad. Amén. La duda es un obstáculo serio para tener una mente cristiana, porque no nos permite aferrarnos, o nos permite aferrar a la palabra del Señor, a las promesas del Señor. Amén. Es muy importante tener fe en este proceso de la mente cristiana y entender que todas las promesas que están en la Biblia, todas las promesas que el Señor nos ha dado como hijos, son en Él sí y amén. Quiere decir que se van a cumplir cada una de sus palabras. Amén. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen fe realmente cuando lee la Biblia, cuando encuentra una promesa de Dios, cuando ve una historia en la cual Dios se manifiesta? Usted dice, Dios también puede hacer lo mismo con mi vida, puede hacer lo mismo con mi familia, puede hacer lo mismo en mi mente, en mi corazón. Amén. ¿Cuántos realmente creen que Dios es justiciero? Que Dios realmente, Él tiene, como dice, mía es la venganza. Amén. Que todo lo puesto en las manos del Señor y a través de la guía del Espíritu Santo, Él en todo momento nos va a llevar a cumplir la voluntad del Señor, a cumplir ese propósito principal que Él nos ha trazado, que es buscar la imagen de Cristo. Amén. Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. ¿Cuántos están pidiendo sabiduría? Les pregunto. Otra versión dice, cuando no sepan qué hacer, amén, pidan al Señor dirección, pidan al Señor sabiduría, y Él nos dará abundantemente y sin reproche. ¿Usted realmente cree que esta es palabra de Dios? Amén. ¿Usted realmente cree que Dios nos guía, nos direcciona, nos va a mostrar qué decidir, cómo hacer, dónde hacer? Amén. Mire lo que dice, versículo 6, en este mismo contexto. Pero pida, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Acá nos pide o nos muestra Santiago un principio fundamental de nuestra oración cuando nos acercamos a Dios con una petición. Amén. Dice la palabra que debemos pedir, en este caso hablando de la sabiduría, pero también en otras ocasiones de necesidad, acercarnos a Dios a pedir con fe, creyendo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted realmente cuando ora al Señor pidiendo algo por la salvación de su familia, de sus hijos, pidiendo la voluntad de Dios cumplida sobre su vida, ¿está creyendo en su corazón? ¿De verdad lo hace creyendo o duda y diga, no, qué va a cambiar? No sé, yo por la duda oro. ¡No! Debemos creer con todo nuestro ser que Dios va a obrar, porque estamos orando conforme a su voluntad. La salvación del hombre es voluntad de Dios. La salvación de nuestra familia es voluntad de Dios. Amén. Estamos orando conforme a la voluntad del Señor, entonces debemos orar con fe, creyendo. Y así, con respecto a sus necesidades,
desde las cosas naturales y hasta las cosas espirituales, pidiéndole en su corazón que Él obre en las cosas que todavía no puede manifestar del carácter de Dios, la inconstancia, amén, el mal carácter, el mal genio, la duda, el resentimiento. Señor, te entrego esto en tus manos. Padre, transforma esto en mi corazón, pero ore con fe, creyendo que Dios va a obrar en su corazón. Amén. Y no es solo orar con fe, sino es accionar en base a lo que le estamos pidiendo. Si le estamos pidiendo a Dios que cambie nuestro carácter, ¿cómo debemos empezar a accionar? Como si Él ya nos hubiera transformado, porque la obra ya está hecha. Amén. Lo mismo cuando pidas por tu familia, dijimos recién, pedilo con fe, pero también en tu vida manifesta un carácter y un testimonio de Cristo que pueda al otro llevarlo a reflexionar sobre su vida. Amén. ¿Sabe por qué usted? Y entendía en este tiempo algo profundo, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio. ¿Qué sucede en el matrimonio cuando esposo y esposa no están llevando una buena relación? Entonces el hombre guarda cosas en su corazón y la mujer también guarda cosas en su corazón por su parte y empieza como esa competencia de decir, bueno, voy a escuchar, yo tampoco te voy a escuchar, ¿no? Y vemos en esa forma inmadura de actuar no espiritual, que en vez de apagar el fuego o permitir que las cosas se solucionen, estamos avivando algo que no está siendo de bendición para nuestra familia. Amén. Entonces, en medio de esa discusión y en medio de nuestras actitudes, reaccionando mal, ¿sí? En base a lo que le estamos pidiendo, le pedimos al Señor en oración, Señor, cambia a mi marido, ¿no? Pero yo estoy reaccionando mal, ¿no? Yo le contesto mal, yo lo trato de cambiar con mis gritos, trato de cambiarlo, trato de que piense diferente, porque me tiene que escuchar ¿no? Porque la palabra de Dios, ¿no? Y nos ponemos bíblico ahí, ¿no? Creyendo que con nuestra fuerza nosotros vamos a poder cambiar el corazón del hombre. ¿Sabe qué pasa? Eso se llama justicia propia. La justicia propia es tratar de, desde mi perspectiva, en este caso, cambiar el corazón del hombre o del marido. Amén. Y yo le digo, ¿usted va a poder cambiar el corazón del hombre? No. ¿Sabe cómo tiene que usted realmente permitir que Dios obre? Porque ahí cuando usted hace justicia por mano propia o justicia propia, no está permitiendo que la obra de Dios se manifieste en la persona, en el hijo, en la familia. En el caso del marido, ¿qué nos dice el Señor? Mujer, sométase a su marido. Cuando realmente entendemos esto y la mujer, aunque no esté de acuerdo, aunque su marido esté haciendo las cosas mal, pero ella se sujeta al orden establecido por Dios, le damos lugar a Dios para que obre. Si no, las cosas van a seguir iguales. Amén. Los padres, dice, corrijan a vuestros hijos. Entonces, mientras tanto usted no corrija, no ponga esa mano de dirección firme en base a lo que la palabra de Dios dice, usted no va a permitir que Dios obre en el corazón de sus hijos. Porque usted está tratando de resolver y de trabajar en el corazón de ellos a través de lo que sus criterios y a través de lo que usted piensa que está bien, dejando de lado los principios de Dios. Entonces, cuando dejamos de lado los principios de Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro entender, no permitimos que la justicia de Dios se manifieste y transforme el corazón del hijo, del esposo, de quien sea. Amén. Entonces, si el Señor como mujer le dicen, sujétense, aunque su marido no esté haciendo lo que tiene que hacer como hombre, y usted se sujeta, se está poniendo bajo la obediencia del Señor. Y en esa obediencia del Señor es donde Dios empieza a obrar en el corazón. Amén. Pero tengo que hacerlo ¿con qué? Con fe. Porque si yo no creo la palabra de Dios, nunca me voy a sujetar a mi marido. No es una receta mía, no es una receta del pastor. Es una receta, no puedo decir, es un principio dado por el Señor. Amén. Es un principio bíblico, espiritual, que cuando yo lo pongo por obra y lo creo firmemente en mi corazón y lo hago a través de la fe, Dios va a obrar. Promesa de Dios. Dios cumple. Y uno de los grandes obstáculos para que Dios obre en nuestra vida, para que Dios obre en nuestra casa, es no hacer y obrar a través de los principios de Dios con fe. Amén. Si el Señor dice, haga esto, hágalo. Amén. Si el Señor dice, corta esto, cortalo. Si el Señor dice, hacelo.
Porque es ahí donde le permitimos el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida y a nuestro alrededor. Amén. Pero la duda no nos deja ver la mano de Dios obrando. Mire lo que dice. Amén. Dice en el anterior, en el 6, repasando. Pero dice, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando no hay en nosotros esa convicción, vamos a ir tambaleando en nuestra mente y en nuestros pensamientos y vamos a empezar a dudar. ¿Será que es así? ¿Será que Dios cumple? ¿Será que Dios de verdad se cumple este principio en mi vida? Amén. No dude, decirle a que tenés al lado, no dudes, orá con fe, orá creyendo. Amén. Y obedece la palabra de Dios. Y Él va a obrar en donde tenga que obrar. Pero ponete firme. Amén. Mire lo que dice el 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que pide es dudando. No piense que Dios va a responder. Amén. Entonces, cuando ore y empiece a activar los principios de Dios sobre su vida, obrando en obediencia, amén, va a poderlo ver al resultado. Pero si no está haciendo, no piense que Dios va a hacer algo. Ni piense que Dios va a obrar. Ni espere que Dios obre por su desobediencia. Amén. ¿Cuántos se comprometen a obrar en obediencia al Señor? Y obrar con fe, creyendo que lo que dice el Señor se cumple y es su palabra. Amén. Dios no miente, dice su palabra. Él no es hijo de hombre para mentirnos. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus principios. Amén. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Termina cerrando este pensamiento. Que si no obramos y no oramos con fe, creyendo que Dios va a hacerlo, vamos a ser estos hombres y estas mujeres de doble ánimo que no vamos a poder ver el obrar de Dios y vamos a andar inconstantes en el camino de la fe. Amén. Vamos a avanzar 2 pasos y vamos a retroceder 1. ¿Por qué? Porque todavía estamos apoyados en nuestros criterios y en nuestras fuerzas. El obrar de acuerdo a mis pensamientos es obrar en base a mis fuerzas, ¿sí? Y acá lo puse abajo. Cuando no tenemos en cuenta las promesas de Dios, empezamos a obrar con nuestras fuerzas. Y ahí nos cansamos de orar, nos cansamos de esperar en el Señor, nos cansamos de que Dios va a obrar, que Dios va a cambiar la situación. ¿Por qué? Porque empecé a dejar de lado las promesas de Dios y la palabra de Dios y empecé a hacerlo conforme a mi fuerza, como a mí me parece, como yo creo. Y es ahí donde empieza en nuestro corazón a entrar esta inestabilidad y esta falta de crecimiento espiritual. Amén. ¿Se va entendiendo? ¿Es peligrosa la duda? Porque no nos permite avanzar en la obediencia. Amén. Y si usted no cree, tampoco puede tomar la palabra de Dios como verdadera. Y si no la toma como verdadera, como un principio para su vida, no va a poder ver el obrar de Dios. Amén. La falta de confianza en Dios y en su palabra evidencia nuestra falta de firmeza en nuestra fe. Amén. Cuando usted empieza a obrar según sus criterios, cuando usted empieza a obrar según lo que a usted le parece, como a usted le parece, lo único que está evidenciando es una falta de firmeza en su fe. Está evidenciando una inmadurez espiritual. Amén. Y mucho tiempo podemos estar dando vueltas sin ver el obrar de Dios, sin ver los milagros de Dios manifestados en nuestra familia por nuestra dureza, por nuestro corazón que no se rinde al Señor y obedece la voz de Dios. Yo le pregunto, ¿cuántos años quiere estar usted dando vueltas sin ver la respuesta de Dios por hacerlo a su manera? Como el pueblo de Israel. ¿Cuántos años tuvo? Un camino que lo tendría que haber hecho en 4 semanas, lo terminaron haciendo en 40 años.
Y eso sucede en usted también cuando no obra conforme a la palabra y las promesas de Dios, creyendo y obedeciendo lo que Dios ya nos dijo que funciona porque es su palabra y es su verdad. ¿Amén? ¿Usted cree que la palabra de Dios es verdad? Entonces, obedezca. Si Dios dice que se sujete a su marido, ¿qué tiene que hacer? Y si al hombre le dice, ama a su mujer, ¿qué tiene que hacer? Amarla, y va a ver el cambio en su mujer, aunque su mujer hoy no, quizás se lo merezca, entre paréntesis, ¿no? Porque no está siendo una buena mujer, porque no está cumpliendo con los roles de la familia, porque está descuidando las cosas del hogar. ¿Y cómo voy a amarla yo si mira todo lo que hace? El Señor te dice que la ames. Y cuando empezamos a aplicar el principio de Dios, Dios empieza a transformar el corazón, porque Dios no obra de acuerdo a nuestra lógica, sino obra de acuerdo a sus principios. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Amén. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Si Él prometió, Él va a cumplir. Decirle que tenés al lado, mantenete firme, sin fluctuar. Amén. Ese fluctuar es que un día estoy arriba, me pasa algo, ¡pum!, me voy al tercer piso. Un día estoy, gloria a Dios, y creo, y veo, y esto y aquello, y otro día me pasa algo, y de vuelta. Yo te pregunto, ¿Dios ha cambiado? Aunque a vos te pase algo, Dios sigue siendo Dios. Entonces la adoración a Él debe estar de la misma forma cuando te va bien que cuando te va mal. Dios sigue siendo Dios. No es que Dios se aparte un poquito y permite o está esperando ahí. No, Dios sigue siendo Dios. Está esperando, a veces pensamos que Él está esperando que nosotros nos pongamos bien para que tengamos ganas de servirle y adorarle. Decirle que tenemos, ¿quién sos? ¿Quiénes nos creemos que somos? No, y no tengo, porque todo me sale mal, no tengo ganas de ir al culto, no tengo ganas de adorar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar. Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue mereciendo la honra, la gloria y la adoración, a pesar de lo que te pase. Porque no nos movemos por lo que sentimos, sino nos movemos por lo que su palabra dice. Dios sigue siendo Dios. Amén. Qué tremendo. ¿Sabe que cuando usted empieza a pensar con esta madurez y este entendimiento, se produce en usted un crecimiento espiritual que quizás todavía no lo ha experimentado, porque hasta ahora se vivía guiando de las emociones? Las emociones, cuando todo está bien, estoy bien. Cuando todo está mal, estoy mal. No tengo ganas de orar, como le dije, no tengo ganas de servir, no tengo ganas de nada, ni de orar por nadie, ni predicar, menos, porque estoy mal. Y sabe que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y a pesar de lo que nos pase, debe ser el Señor exaltado con nuestra vida. Amén. Por eso en el Salmo 139 dice: lo mismo le son las tinieblas que la luz. ¿Se acuerdan? Ahí dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, ahí estás. Si fuera a lo más profundo, ahí estás tú. Si fuera a la extremidad, allí estás tú. Y dice la palabra: lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso no va a cambiar nada. Aunque todo esté bien, Dios sigue siendo Dios. Y aunque todo esté mal, Él sigue siendo Dios. Y nosotros seguimos teniendo la responsabilidad de adorarle en cualquier momento de nuestra vida. Amén. Dios sigue siendo Dios. Ahora vamos a ver dos ejemplos a donde los discípulos y también un padre desesperado le pide al Señor y hace un pedido particular, y creo que también debe ser una de nuestras oraciones en este tiempo. Lucas capítulo 17, versículo 5. Y le dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron?
aumenta nuestra fe. Mire qué oración o mire qué pedido, y que también debe ser nuestro pedido. Amén. Cuando veamos que las situaciones se ponen adversas, que las cosas no están funcionando y muchas veces, como les digo, nos movemos por vista porque somos todavía naturales, humanos, y empieza a desfallecer nuestra confianza en el Señor, debemos orar de esta manera: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, dame la fe que necesito para este momento. ¿Oró alguna vez así? Cuando está pasando por aflicción, cuando está pasando por prueba: Señor, dame la fe que necesito para este momento. Amén. Así deben ser nuestras oraciones. No sin reclamar: míralo a este sinvergüenza, míralo a aquel, Señor, que caiga fuego del cielo y desarmar. No. Señor, amén, aumenta mi fe para este momento. Esa tiene que ser nuestra oración en los momentos críticos, en las situaciones difíciles de injusticia o donde vemos que no hay una aparente salida. Decirle: Señor, no quiero dejar de confiar en que vos tenés el control. Señor, no quiero dejar de confiar, de saber que tú eres justo y que vas a hacer justicia. No quiero dejar de confiar, Señor, de que vas a proveer. No quiero dejar de confiar, Señor, de que puedo estar tranquilo, confiado. Señor, aumenta mi fe. Amén. ¿Cuántos van a empezar a orar así en este tiempo? Para no fallarle al Señor, para no empezar a desvariar y a que nuestra fe mengüe, sino que realmente en ese momento de mayor necesidad el Señor hará crecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, porque es ahí donde más lo necesitamos. Amén. Mire este caso en Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Versículo 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Versículo 16. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Versículo 17. Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Versículo 18. El cual, donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación, así te dice el Señor. Cada vez que empezás a bajar la guardia, cada vez que caes en aflicción, cada vez que ves que las cosas no suceden y tu corazón empieza a menguar en la fe, el Señor nos reclama y nos dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre: ¿qué tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo te pregunto hoy: ¿qué situaciones estás atravesando en tu vida como siervo, como hijo de Dios, en las cuales el Señor te dice hoy: si puedes creer, al que cree, todo le es posible? Eso te dice el Señor hoy. Amén. Yo te pregunto: ¿puedes creer?
Puedes creer que Dios va a obrar, puedes creer que Dios va a transformar, puedes creer que esta situación, aunque parezca la más caótica de muerte y de un montón de malas presagios o formas de ver lo negativo, Dios puede transformarlo en una bendición. Dios puede hacerlo diferente. Dios puede sacar de la misma inmundicia esos diamantes preciosos y puede pulir los corazones más duros y ablandar esas mentes retorcidas y volverlas a Él en arrepentimiento. ¿Puedes creer que Dios puede hacer esto? Por tus hijos, por tu familia. ¿Puedes creer que Dios puede cambiar la situación aún en la economía, en el hogar, en las cosas naturales? Porque Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Y cuando dice nada, habla de lo espiritual, de lo natural, de lo emocional, de todo y en todas las áreas que necesitamos que Dios sobre. Él es tu pastor. Pero asegúrate que Él sea tu pastor. Asegúrate de estar obedeciendo la voz de Dios, porque ahí se va a mover el poder de Dios. Amén. Decirle que tenés al lado, asegúrate que Dios sea tu pastor, de que Cristo sea tu pastor, de que estés obedeciendo su palabra, porque es ahí donde Dios se va a manifestar. En la desobediencia, Dios no obra. En el capricho, Dios no obra. En la justicia propia, Dios no obra. Amén. Miren lo que dice el 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Otra vez vemos ahí otro ejemplo de una oración sincera del corazón, de decir: Señor, creo, pero me falta. Yo creo que hay que ser sinceros delante del Señor. No creerse acá los guerreros, nos pintamos ahí, yo voy a luchar con... No, mentira. Hay situaciones en las cuales estamos débiles, hay situaciones en las que el corazón nos duele, hay situaciones en las que perdemos la esperanza. Pero este hombre estaba ahí y decía: Señor, yo te creo, pero me falta todavía, por favor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a confiar, a creer, a entender quién eres. Ayúdame, Señor, a ver más allá de mis ojos y ver que tú puedes obrar. Ayúdame, Señor. ¿Será que esa puede ser tu oración en este tiempo? Amén. Amén. Dejar de reclamar, dejar de enojarnos y orar: Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame a tener fe en este momento. Amén. Por eso la palabra dice: el justo por la fe va a vivir. Porque aquel que ha sido justificado por el Señor ya no alcanza las cosas por sus propias fuerzas y méritos, sino que ahora alcanza las cosas a través de la fe y la obediencia. Porque la fe sin obediencia sabemos que no existe. Amén. ¿Cuántos van a pedirle al Señor esa fe y van a empezar a obedecer en sus corazones? A dejar de renegar y a pedirle a Dios que pueda mover su mano poderosa y ver la obra que Él va a hacer. Yo estoy expectante de escuchar nuevos testimonios, no sé usted. ¿Amén? ¿Cree que el Señor se va a mover? Amén. Confiemos y pidamos al Señor que Él fortalezca nuestra fe. Amén. Vamos a avanzar. Otro punto importante que actúa como un elemento obstaculizador para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, y como venimos hablando acerca de la mente cristiana, que no permite que esa mente cristiana se desarrolle, es el pecado no confesado. Amén. Esas situaciones de maldad que están guardadas en nuestro corazón, quizás por miedo, por vergüenza, que en realidad la vergüenza es el temor a herir nuestro ego. Amén. Esa es la vergüenza. Por eso cuando vamos a confesar y tenemos algo para decirle al Señor y hablarlo con algún líder, con algún pastor, nuestra actitud debe ser: Señor, yo me humillo delante de ti para ser libre. Amén.
No ver a esa persona como aquel que va a ejecutar juicio sobre nosotros, sino entender que ese hermano o esa hermana o ese pastor está siendo el instrumento a través del cual Dios quiere obrar y mostrarnos gracia. Amén. Y cumplir esa promesa, esa palabra de Santiago, ¿no? Dice, confesar las faltas los unos a los otros y orar los unos por los otros para que seamos sanados. Vamos a ver acerca de este pecado no confesado. El pecado oculto nubla nuestra mente y nos aleja de la intimidad con Dios. Amén. Sea cual sea, no es necesario que usted tenga un pecado aberrante para ir alejándose de la comunión con el Padre. Una mala respuesta, un mal pensamiento, un mal gesto, ya nos empieza a separar porque es pecado. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, que es separación de Dios. Todo pecado, cualquiera sea, va a producir el mismo efecto en nuestro corazón. Nos va a separar de la intimidad con Dios. Y la falta de fe es un pecado. Decirle que tiene al lado, falta de fe es pecado. Amén. Y quizás esa falta de fe te está alejando de la comunión verdadera con Dios. Y te está llevando a que luches con tus propias fuerzas. Y así vas a terminar también. Amén. Ahora, una mente cristiana practica la confesión y el arrepentimiento para mantener una mente limpia y enfocada en Cristo. Eso quiere decir que el cristiano continuamente debe estar en arrepentimiento y reenfocándose en Cristo. Porque todas las situaciones de la vida nos llevan, porque estamos en un mundo caído, en un mundo perdido, en un mundo donde la maldad está en su auge, todas las situaciones y circunstancias, teniendo en cuenta que la intención de Satanás también es apartarnos del Señor, nos van a llevar a eso si le damos lugar en nuestro corazón, a cada vez estar más lejos del enfoque y de la comunión con Dios. Amén. Por eso decirle a que tenés al lado, debes arrepentirte y confesar todo el tiempo al Señor. Salmos 66, versículo 18, lo puse en esta traducción, dice, y escuche el razonamiento del salmista, si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. ¿Está entendiendo? Si hay mala intención en nuestro corazón, si hay pecado en nuestro corazón, Él mismo estaba entendiendo esto y nos deja a nosotros también esta revelación profunda en nuestro corazón de que Dios no nos escucha cuando estamos teniendo una mala intención, una mala motivación o estamos guardando el pecado en nuestro corazón. Amén. Dios no me habría escuchado. Miren lo que nos dice el Salmo 24, capítulo 3 al 6. Hablando, se ve que estos requerimientos también están en el Antiguo Testamento y son partes de un ritual que se hacían con los sacerdotes antes de presentar sacrificio y subir a ese monte santo a adorar al Señor. Uno de ellos se paraba y le preguntaba a los demás. Versículo, ¿sigue? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 24, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Todo esto era podemos decir, un protocolo antes de presentar adoración, donde se hacían estas preguntas a los sacerdotes y a la gente que estaba al servicio. ¿Cómo está su corazón?, les preguntaba. ¿Realmente está limpia de manos? ¿Realmente hay un corazón puro? ¿Realmente no han elevado su corazón a cosas vanas, ni han jurado con engaño? Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos cada día también cuando vamos a presentarnos al Señor. Por eso nuestra oración cotidiana al principio de todo debe ser de arrepentimiento. No empiece al Señor pidiendo, Señor, dame esto, aquello, y no. Mire, usted no tiene cara para presentarse delante del Señor sin antes arrepentirse, sin antes pedir que esa sangre preciosa lave nuestros pecados.
confesar nuestra maldad, ser libres, volver a enfocarnos para poder subir, ¿dónde? Al Monte Santo. Mire lo que dice el versículo 4. Él recibirá, mire, aquel que realmente está puro, el que tiene sus manos limpias, su corazón con una buena intención, dice que él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? ¿Cuántos van a recibir esa justicia del Señor y esa bendición de Dios? Porque están analizando su corazón, porque están procurando no tener pecados ocultos, porque están procurando decir la verdad y están procurando abrir su corazón a Cristo cada día y confesarse y restaurar esa comunión que muchas veces se va quebrantando a causa de nuestra maldad. Amén. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah, que ya sabemos que es. Amén. Procuremos tener un corazón limpio, procuremos tener intenciones correctas, procuremos no tener pecados ocultos para poder entrar al monte del Señor, al lugar santo, y adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Si no, no vamos a poder entrar. La pureza espiritual es necesaria para formar una mente cristiana. No, yo quiero tener una mente cristiana, Señor. Cantamos, pon en mí tu mente, pon en mí tu corazón y demás, y un montón de otras letras que son tan hermosas. Amén, nos llevan a reflexionar. Pero en realidad no estamos haciendo nada para que esa mente se forme. No estamos poniendo de nuestra parte. No estamos buscando la purificación del Señor en nuestra vida. Y eso nos lleva a seguir teniendo una mente mundana, porque nos aleja de la comunión con Dios. Y cuando estamos lejos de la comunión con Dios, perdemos sensibilidad en nuestro discernimiento espiritual, por ejemplo. Y empezamos a confundirnos. Sí, esto no está tan mal, ¿no? Y empezamos a meter la pata acá, tomar una decisión acá, porque hemos perdido la sensibilidad del discernimiento, porque tenemos cosas ocultas en nuestro corazón que nos están separando de la comunión con Dios. Amén. ¿Cuántos van a procurar estar a cuentas con Dios todos los días y a cada momento? A cada momento del día, todo el día. Mire lo que dice Proverbio conocido 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mateo 5:8, dentro de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, amén. ¿Cuántos quieren ver el obrar de Dios? Y sobre todo, ¿cuántos quieren la salvación del Señor y anhelan a Dios? Amén. Pero ¿quién lo va a tener? Los de limpio corazón. Van a poder ver a Dios. Seguimos hablando sobre Hebreos 10, que lo puse en la diapositiva en otra versión, Hebreos 10:22. Y mire lo que nos dice. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podamos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Amén. ¿Qué tenemos que priorizar? Dice, tener una amistad sincera. Y cuando la palabra habla de amistad, está hablando de comunión. Tengamos una común unión sincera, sin hipocresía, sin mentira, sin engaño, sin decir una cosa y después hacer otra, sin decirle sí al pastor o a la palabra o en el culto y después ir a mi casa y seguir haciendo lo que a mí me parece. Eso es ser sincero. Amén. Esta palabra sincera viene del término de las máscaras que usaban en la antigüedad, que eran de cera. Sincera quiere decir sin máscaras.
sino un corazón sin hipocresía, sin mentira, sino realmente cumplir y hacer lo que nos estamos comprometiendo a través de la palabra, como siervos e hijos de Dios. ¿Amén? ¿Será que Dios puede empezar a ver en ustedes un corazón sincero y a tener con ustedes una amistad sincera? ¿Amén? Sin nada, sin hipocresía, sin mentira, confesando nuestra maldad, siendo libres de todo aquello que nos está alejando de la comunión con Dios. ¿Amén? No escucho el amén. ¿Amén? Amén, amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Otro obstáculo que hay en la vida cristiana y que no nos lleva a fortalecer esa identidad como hijos de Dios y a comprender realmente y de paso también estorbamos a la madurez del Señor, es la falta de disciplina espiritual. Amén. Pablo relata y habla muchísimo y hace muchas alegorías o comparaciones con el tema, por ejemplo, de la carrera y el atleta que se abstiene de ciertas cosas para poder correr. Amén. Lo mismo pasa en nuestra vida. Así como para usted trabajar todos los días, ¿a qué hora se levanta? 6 de la mañana, 7. Tiene una disciplina, tiene un hábito. En las cosas espirituales mucho más. Amén. Debe haber disciplina, debe haber un hábito y debemos empezar a cultivar una cultura en la cual el Señor pueda empezar a obrar. Las disciplinas espirituales, mire esto, no son el fin, pero sí el medio a través del cual el Señor va a obrar. Son prácticas intencionales. ¿Qué quiere decir intencionales? Me despierto a las 6, como sea, pongo el despertador. No es, Señor, si vos querés que te ore, despertame a las 6. Nos ponemos espirituales ahí, ¿no? Señor, si vos querés que te busque, Señor, despertame a las 5:30. No se ponga espiritual en estas cosas. Debemos sacrificar nuestra carne y así como lo hacemos en lo natural, debemos hacerlo también mucho más en lo espiritual. Debe ser una práctica intencional. Algo que está premeditado, algo que está pensado, algo que está calculado, algo que yo lo estoy teniendo dentro de una planificación. Mi práctica de búsqueda con el Señor debe ser intencional. Amén. Dice que estas prácticas intencionales van a fortalecer nuestra fe y van a transformar nuestro carácter. Amén. Así como tiene tiempo para estudiar, qué lindo, cómo les rinde el tiempo a los jóvenes, digo yo, en la facultad y se organizan por unidades para rendir las materias, ¿no? Y usted también se organiza y tengo que hacer esto y después me voy al súper y compro y de allá volviendo hago aquello y aquello. ¿Cuánto más para lo espiritual? Amén. Debemos generar una disciplina. Estas disciplinas espirituales involucran o incluyen la oración, el estudio de la palabra, la adoración, que a veces no la tenemos, ¿sí? El ayuno y la meditación. Amén. Una cosa es el estudio de la palabra y otra cosa es la meditación en la palabra. La meditación en la palabra es poder quedarnos en esas frases o en esos versículos donde Dios está siendo puntual en nuestro corazón. Y hacer esos tiempos de Selah, como dice el Salmo, tiempos de contemplación, donde realmente me detengo a meditar lo que Dios me está diciendo y le encuentro el sentido espiritual en mi vida. Decir, Señor, realmente leemos, tú eres grande, Señor, omnipotente, y me quedo pensando en esa palabra y realmente entiendo en mi ser y en mi espíritu y reconozco la grandeza, el poder, la soberanía de Dios. Y Señor, realmente tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fiel, Señor. Y ahí brota de nosotros a través de la meditación la adoración. Amén.
La adoración no son versos armados, sino surgen de un corazón que se ha dejado asombrar por Dios. De un corazón que empieza a reconocer el carácter de Dios, empieza a ver el obrar de Dios en su familia, en su propia vida, empieza a recordar lo que era y empieza a ver los frutos que Dios empezó a traer a su vida. Y dice: Señor, realmente tú eres grande, tú eres poderoso, eres fiel. Amén. Lo entiende, porque no solo lo lee, sino que lo vive y lo puede experimentar. Yo te pregunto, ¿puedes experimentar el amor de Dios? ¿Puedes experimentar o pudiste experimentar en tu vida el poder de Dios? La gracia de Dios. Eso es suficiente para detenerte a meditar y adorar y reconocer a Dios. Amén. Eso es suficiente. Pero para eso necesitamos tiempo. ¿Se da cuenta? Necesitamos pasar más tiempo en la palabra, en la oración, en la meditación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, nos lee una serie de condiciones y de acciones que como hijos de Dios debemos procurar hacerla con diligencia. Dice: Segunda de Pedro, capítulo 1, 5. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ahí cuando dice diligencia, ¿sí? El otro día lo leíamos con los hombres y tratábamos de desentrañar lo que el Señor trata de decirnos. Diligencia sí significa poner nuestro máximo esfuerzo. ¿Amén? ¿Qué hay que poner? Así como pones tu máximo esfuerzo para ser una buena madre, salir a trabajar, ganar el dinero y hacer todo lo que tenés que hacer en lo natural, en lo espiritual debemos ¿qué? Poner nuestro máximo esfuerzo. ¿Para qué? Para añadir a esa fe virtud, a esa virtud que son las buenas obras. O sea, no te quedes solo en la fe, sino también empezá a obrar en consecuencia de esa fe. ¿Amén? Y no solo que obres en consecuencia de esa fe, sino que a esas buenas obras le añadas conocimiento. Amén. Versículo 6. A ese conocimiento no solo lo dejes en lo intelectual y en las cosas prácticas, sino ahora también empezá a mostrarlo en tu carácter, dominio propio. Amén. Y al dominio propio, agregarle paciencia. Esa capacidad de esperar, esa capacidad de confiar que Dios tiene el poder, que Él va a cambiar. Persevera en ese dominio propio, persevera en esas buenas acciones. No cambies tu manera de hacer porque alguien te está haciendo mal. No cambies tu manera de pensar porque alguien te ha hecho mal. Sigue perseverando en paciencia, en dominio propio, en acciones. Sigue haciéndolo. Sigue creciendo en estas obras. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. No es que voy a cambiar y voy a dejar de hacer estas cosas, no, porque a mí me hirieron en la iglesia, hablaron de mí, o mirá lo que me está pasando, Dios no responde, y nos entra eso en el corazón. No, la palabra dice que debemos perseverar en estas obras. Amén. Y buscarlo con insistencia. Versículo 7. Entonces, esa paciencia, ¿qué vamos a agregarle? 7. Piedad. Ese buen obrar conforme al temor de Dios en nuestro corazón. Y a esa piedad vamos a agregarle afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal vamos a brindarle amor. Mire que a Dios no es que se le escapa las cosas y que pone por poner. Mire, habla del afecto fraternal, ¿sabe por qué? Porque vos podés tener buenas obras, buscar a Dios, ser insistente, hacer esto o aquello, pero no lo haces con ese amor y esa ternura que tu hermano necesita. Hacé, pero yo amo a Dios, ¿no? No hay paciencia en tu corazón, no hay afecto fraternal, no está ese cariño de que mi hermano pueda crecer.
Sobreponemos la función o el objetivo de lograr algo antes que el alma de mi hermano. ¿Me está entendiendo? Está bueno lograr objetivos, está bueno que el festival salga bien, está bueno que salga bien la comida, pero no te olvides primero del amor fraternal, no te olvides primero de tu hermano, del corazón de tu hermano, de cómo le vas a pedir las cosas a tu hermano, de cómo lo vas a tratar para que juntos lleguemos a cumplir ese objetivo que nos hemos planteado. Por eso no se le escapan las cosas al Señor. El afecto fraternal, que Él se sienta amado cuando yo le pida algo, que Él se sienta parte, vení. No estás siendo un estorbo, no sos una molestia, sos una bendición, que Él sienta ese afecto fraternal por parte nuestra. En un gesto, en un abrazo, en una mirada, en un saludo, que Él sienta ese afecto fraternal. ¿Será que podamos cumplir con esto? Amén. Y no solo ese afecto fraternal que sea fingido, por eso lo aclara ahí, amor. Porque podemos ser muy buenos, ¿no? Y viene a la iglesia, ¡ay, qué bueno verte! Me acuerdo, yo iba a una iglesia y todo tenía la misma frase. ¡Qué bueno verte! ¡Qué bueno verte! Bueno, sí, todos saludan igual acá. Tenían un speech, ¿no? Donde trataban de hacerte sentir bien, pero era algo forzado. No había amor, no había afecto en sus palabras. Había un mero formalismo institucional. Y eso es lo que a veces pasa en la iglesia. Queremos ser tan correctos, queremos ser tan inclusivos, pero no hay amor, no hay afecto. Amén. Por eso dice el Señor, y por medio de Pedro, como decía al principio, versículo 5, debemos buscar hacer estas cosas de una forma en la cual pongamos nuestro máximo esfuerzo. Amén. Y crecer, porque esto es una disciplina espiritual. Todas estas cosas que dice Pedro también son parte de la disciplina espiritual, que nos va a fortalecer en la fe y va a transformar nuestro carácter. Eso es lo que hace la disciplina espiritual. Amén. Fortalece nuestra fe y transforma nuestro carácter. Amén. Ahora, en la diapositiva, propósitos de la disciplina espiritual, puse algunos. Crecimiento personal. Facilitan el crecimiento personal y espiritual, permitiendo a los creyentes acercarse ¿a quién? Más a Dios. Entonces estas disciplinas nos van a ayudar al crecimiento personal y espiritual. Dos cosas, amén. Personal y espiritual. Muchas cosas hoy en el mundo están enfocadas solo en lo personal y se olvidan de lo espiritual. Pero cuando practicamos la disciplina espiritual tenemos un crecimiento integral en lo personal y en lo espiritual. Segundo, la transformación del carácter. Estas disciplinas fomentan la santidad y ayudan a conformar a los cristianos ¿a qué? A la imagen de Cristo. Tercero, comunión con Dios. Estas disciplinas nos van a ayudar a profundizar la relación personal con Dios y nos van a ayudar ¿a qué? A discernir su voluntad. Orando, como dijimos al principio, leyendo su palabra, adorando a Dios, meditando. Amén. Esto va a producir en nosotros. No sé si usted quiere quedarse igual que siempre. Por ahí tengo algunas charlas con algunos chicos y me sabe que me siento estancado espiritual. Y si no practicas la disciplina espiritual, obvio te vas a estancar. Y nosotros también como cristianos de años, a veces por no poner énfasis en estas disciplinas, terminamos estancándonos en vez de crecer. Y acuérdense que las cosas del Señor uno no se estanca, o crece, avanza o retrocede. Amén. Y cuando no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Estamos volviendo al viejo hombre, a las mismas formas, a las mismas maneras de pensar, a las mismas maneras de hacer. Y le estamos quitando la gloria al Señor. Amén. Termino con esto, última diapositiva.
La importancia de las disciplinas espirituales es la formación de la mente cristiana. ¿Qué hace la disciplina espiritual? Romanos 12:2, lo conocemos, ¿sí? Va a renovar la mente. Esta renovación permite a los creyentes no conformarse al mundo, sino transformarse a través del entendimiento ¿de quién? De la voluntad de Dios. Esto va a producir la disciplina, los frutos de la disciplina. Prioridad en la vida cristiana. La disciplina espiritual es vital para mantener el enfoque en las cosas eternas y resistir las distracciones del mundo moderno. ¿Amén? Si usted, pero me desenfoco rápido y no sé por qué, mi mente divaga. Bueno, empezá a tener disciplina espiritual, donde te va a permitir estar cada día más enfocado, más alerta. Otro factor importante en esta disciplina es que va a fortalecer la fe. Fomenta una fe robusta y perseverante, ayudando a los creyentes a enfrentar desafíos y tentaciones con confianza y esperanza en Dios. Amén. O sea que si vos trabajás en estas disciplinas, si vos ponés tu máximo esfuerzo en buscar al Señor, en orar, en mantener este amor fraternal, en servir, en poner tu vida a disposición del Señor, cuando venga el momento malo en tu vida, vas a estar fortalecido, firme y robusto para poder soportar cualquier avance negativo o en contra que podamos tener. Amén. Pero si no tenés disciplina espiritual, ¿cómo te van a agarrar los malos momentos? ¿Cómo te va a agarrar el mal día, como dice Efesios? Amén. Cuando pasen cosas inesperadas, la muerte de alguien, un suceso que no esperábamos o alguna circunstancia que quizás no estamos viendo venir. Pero cuando estamos en Cristo Jesús practicando y siendo fortalecidos en nuestra fe, seguramente el Señor va a utilizar eso también para su gloria. Amén. Practicando las disciplinas espirituales, estudio de la Biblia, desarrollar hábitos de lectura y estudios profundos de las Escrituras, oración, establecer una rutina diaria de oración buscando tanto adorar como suplicar, que les decía, no solo es pedir, ¿sí? Sino también va a ir el arrepentimiento y la adoración. Comunión y adoración, ¿sí? Parte de estas disciplinas también. Comunitaria, participar activamente de la comunidad de la fe a través de la adoración y el servicio. Son parte de esta disciplina espiritual, por eso le insistimos, por favor venga a las reuniones, no se quede en casa, participe de la iglesia, participe de las actividades, porque estas son parte de la disciplina espiritual en la cual Dios va formando, va fortaleciendo y va trabajando en nuestra vida. Amén. Reflexión y meditación, dedicar tiempo a la meditación sobre las Escrituras y el carácter de Dios. Amén. Entonces, ahí hemos planteado hoy terminado de ver los 6 obstáculos de la mente cristiana. Espero que pueda repasar lo que está llevando y empiece a activar y a poner en práctica lo que se está enseñando desde este lugar. Yo les aseguro que si ponemos en práctica su palabra, como al principio dijimos, vamos a ver el obrar de Dios en nuestra vida. Vamos a ver los milagros de Dios. Vamos a ver la respuesta de Dios en nuestra casa, en nuestra propia vida y en nuestra familia. ¿Usted cree que Dios puede obrar? Empecemos a obedecer y empecemos a confiar. Empecemos a practicar. Empecemos a vivir lo que Él ya nos ha pedido. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche, por lo que Él nos ha enseñado.